Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y del Frente Popular Francisco Villa. El día de hoy, pues regresamos del periodo vacacional del agosto y pues nos da mucho gusto porque ahora es el trabajo de ustedes como estudiantes del seminario que vamos a ir platicando, revisando, ¿no? Entonces, pues pasamos del periodo de mayo del año pasado a julio, que fue un tiempo de exposiciones de docentes, al tiempo de las exposiciones de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, no voy a dar todavía ahorita algo de carácter más general de los trabajos, pensando en que se integren más compañeros y compañeras, eso espero, ¿no? Estamos pocos. Pero la idea sería, como justamente vamos a pasar de la dimensión de la enseñanza, aprendizaje al aprendizaje-enseñanza, ¿no? Digamos, a la otra cara de la moneda, pues ahora las sesiones les van a corresponder a ustedes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con quienes están conectados, ¿no? Y en este sentido que pasamos al polo del aprendizaje totalmente, vamos a empezar por ver comentarios, dudas, dificultades, no todavía de carácter muy general, porque esperemos que se vayan integrando más compañeras y compañeros, pero sobre el proyecto específico, ¿sí? Entonces, de los que están, no sé si alguien quiere preguntar, comentar algo para dar inicio. Y si no, yo doy la palabra, porque todos pues tenemos que participar ya. A partir de ahora es tiempo de aquel lado. Entonces, no sé quién se anima a empezar. Adelante, Marcelo. Buenos días, doctor, compañeros, compañeras. Un gusto y un placer de saludar en esta mañana. Bien cierto, el doctor nos manifiesta, creo que ya se hayan motivado, parte emocional durante esas vacaciones que hemos tenido y a su vez también aprovechando hacer sobre las investigaciones. Espero que también hayan logrado. Bueno, ahí le estamos dándole. Entonces, mi comentario sería, el doctor, bueno, algunas investigaciones hice sobre lo que, bueno, había planteado sobre el tema de ética y política, y bien es cierto, se me hizo un poco más amplio y extenso, entonces en la cual yo procedí, cambié de hacer un proyecto de la mitología y de leyenda Shuar para poder hacer más rápido y en el transcurso para poder ser sobre de lo que es de la ética y política. ¿Por qué elegí de la mitología de pueblo Shuar? En vista de que es muy interesante para nosotros y me he puesto a analizar para que estas leyendas que muchas veces solamente está en español. Entonces, sobre de esos cuentos o mitos o fábulas, me he puesto a realizar traducir en Shuar, lo que está en español y hacer en Shuar, y luego a su vez hacer unas publicidades en diferentes establecimientos educativos, porque es muy bien cierto, porque desde luego ellos, los niños, los jóvenes, los universitarios, los docentes, son los que van a impartir sus conocimientos hacia los jóvenes, a los niños,
y así para poder rescatar lo que está en estado de extinción, nuestras costumbres. Ya, eso era mi propuesta, lo que había puesto, lo que he elegido en la tesis. Y bien es cierto, doctor, como había manifestado, bueno, estoy haciendo algunas recopilaciones para poder hacer un folleto para la publicación y así con videos. Entonces yo internamente le estaré enviando más luego a ver para que me vaya sugiriendo dónde están los errores, cómo puedo modificar para que salga más específico mitología que estoy realizando sobre el proyecto. Y bueno, yo creo que también es un poquito he tenido un poco dificultad en el sistema del APA, que ahorita hace muchos años, bueno, la tecnología se va avanzando, entonces, bueno, y en eso estoy en las correcciones, entonces, algunos entendidos de la materia me están corrigiendo, entonces, yo creo que todo se va a hacer un éxito del trabajo. Es lo que puedo manifestarle, doctor, y el compañero, espero que en el transcurso no le quito mucho tiempo, entonces, para poder seguir exponiendo, y algunos compañeros le dejo espacio para que intervengan, y desde luego voy a tratar de aprovechar si le puedo compartir algunos trabajos que realicé por este mismo medio, doctor. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Les dejo a ustedes que expongan. Gracias, doctor. Gracias, Marcelo. Bueno, justamente varias cositas aquí, aprovechando, pues la idea es la ida y vuelta a partir de los comentarios. Vieron que en el chat ayer proponíamos que algunos de los integrantes del seminario pudieran participar la semana que entra, ¿sí? Porque pues tenemos calendarios un tanto ajustados y una buena parte se anotaron, de los que se anotaron, porque hay muchas y muchos que faltan de anotarse para fin de septiembre o inicio de octubre, ¿no? Entonces vamos a requerir que en la semana próxima y la siguiente se anoten más candidatos a presentar avances, ¿no? Entonces, de quienes plantea ahí, justamente Marcelo es uno de los que le proponía si puede exponer el sábado próximo, ¿no? El estado del avance. Ya él comenta ahorita, pero les comento un poquito más. O sea, él presentó como una introducción general sobre algunas definiciones sencillas, muy accesibles, pedagógicas, ¿no? de mito, de leyenda, de los elementos que expone, y luego la recopilación de los mitos, las leyendas, ¿no? Y lo que comenta algunas bibliografías, ¿no? Entonces, aquí el punto de lo que plantea Marcelo, yo le decía algo que va para todas las compañeras y compañeros Shuar, sí, que es lo siguiente: cuando es posible, vamos a tratar de que haya una versión en español y una versión en Shuar, ¿sí? Porque, bueno, estamos justamente en ciencias políticas y movimientos sociales en la interculturalidad. Entonces, si alguna o alguno es náhuatl, es purépecha, etcétera, ¿no? En este caso, Shuar, pues vamos a procurar tener esa parte intercultural de poder manejar ambas lenguas, ¿sí? Eso va a ser un aporte muy relevante de estos trabajos, cuando es factible. Si de repente alguien no tiene esa posibilidad, está bien, ¿no? Pero siempre que sea posible va a ser una ventaja muy importante, ¿no? Sí. La otra cuestión con el trabajo de Marcelo, él en realidad ya tiene un trabajo más o menos completo, digamos, ¿no? Que se puede mejorar, profundizar, etcétera, pero ya hay un esquema completo, hay una redacción entera.
pero el tema, aquí le decía yo, es que sería excelente que esos relatos no son tantos, ¿no? Pudiéramos tenerlos con una instrucción súper simple, o sea, no tanto la parte que él da de inicio, que está bien, o sea, para la tesis está bien toda la parte de la introducción de arranque, pero hacer como una especie de producto que fuera una introducción muy accesible con lenguaje simple para las niñas, los niños, ¿no? Y los adolescentes, ¿no? Y jóvenes, y con las mitos y las leyendas en español en Shuar, ¿no? Para que sea como una especie de material didáctico, ¿sí? Que en cualquier escuela primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Universidad se pueda tener pequeño material y sea parte del refrendar, el fortalecer la identidad. Y si lo hacemos así también, pues sería muy factible en algún momento que ese material pudiera ser vertido a otro idioma eventualmente, ¿no? Y colocar también ese material en un ámbito más internacional, ¿no? Entonces el trabajo es, digamos, sencillo, pero es poderoso, ¿no? A la vez. Entonces, aquí el punto, y que lo voy a estar repitiendo yo cada día de aquí hasta fin de noviembre, que terminemos de presentar los trabajos y las revisiones de los trabajos, es que estamos en otro tipo de educación, ¿sí? En otro tipo de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que nuestro trabajo, por un lado, nos llene el corazón. Esta parte le llenó a Marcelo y sintió que había posibilidad de producirlo de manera inmediata y que sea útil, ¿no? En función de todo lo que vimos, es decir, que sea útil a mi movimiento social, que me sea útil a mí, a mi familia, que sea útil a los procesos de desarrollo político y todo lo que vimos, ¿no? Un proceso político donde falta la ética, un proceso político donde hay el dominio de los monopolios en lugar de el desarrollo económico de la población, un proceso donde hay una opresión de género, ¿no? Un proceso donde hay una opresión colonial y étnica, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro trabajo en una pequeña medida o en una gran medida contribuye a ese proceso? O sea, no es el centro la parte académica tradicional, sino es la utilidad para el movimiento social, para la política desde abajo y para la interculturalidad. O sea, que no vayan a perder el corazón por la cabeza, ¿no? Es decir, que no por tratar de acercarse a los aspectos de carácter académico, formal, intelectual, vayan a perder la esencia de lo que estamos estudiando y de lo que estamos preparando, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, porque si eso se pierde, pues entonces caemos otra vez en el mismo estudio, disculpen, pero para mí estúpido, ¿no? Que rige el 90% de la educación mundial. O sea, estudiamos y ponemos en práctica o desarrollamos trabajo de cosas que ni nos interesan ni nos sirven, ¿no? Entonces, este es un aspecto fundamental muy importante. De todas maneras, pues, porque es un estudio, ¿no? Y eso es algo también que tiene una dimensión de validación, etcétera, ¿no? Bueno, tratamos de seguir lo que son las normas más básicas. Entonces, por ejemplo, la bibliografía, en realidad, si alguien maneja otro sistema de notación que no sea el de APA, ¿no? Es la Asociación Psicológica Americana, la tomamos porque es la más simple, es la más difundida y se reconoce de manera muy automática, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, maneja, todos son parte de la colonialidad, ¿no? Porque si alguien maneja el sistema de Harvard o algún otro que está reconocido, lo puede usar. Lo importante de la bibliografía es que tenga los datos básicos
que nos permitan a todas las personas lectoras referenciar las fuentes de los trabajos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, ese sistema, si quieren, en la semana, yo les mando una muestrecita, ¿no? Las encuentran en Google, en cualquier lado, pero les mando una muestra de cómo se cita cuando es un libro, cuando es una revista, ¿no? Que son los materiales más comunes, ¿no? Alguna cita que viene de la red, ¿no? Y cuando son más de un autor, ¿no? También cómo se cita, porque luego se hace uno bolas con eso, pero es un sistema súper simple, ¿sí? O sea, se pone el apellido, una coma y el nombre o nada más la inicial del nombre. Luego viene en un punto, entre paréntesis, la fecha de publicación que yo consulté, ¿no? Luego otro punto, luego el título del trabajo, ¿no? Y luego el lugar de donde se imprimió el trabajo y la referencia a la editorial que publicó el texto que yo consulté. Entonces, algo muy sencillito, ¿no? Entonces, pero para no hacerse bolas, se los pongo a, hoy por la noche que regrese de chambear, que vamos al quehacer acá del 7 del trabajo de sanación, vamos ahorita para allá, y se los mando para que lo tengan de referencia y no les haga dificultad. Aquí el cuidado que tienen que tener todas y todos es que en el trabajo que están haciendo, cada vez que consulten una revista, que consulten un libro, que consulten una página de internet, tomen los datos de la referencia, ¿sí? Persona que lo hace, título del trabajo, lugar, ¿no? Y ya sea sitio de la red o sea la editorial, si es un libro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son como los elementos. Logramos reconstituir la foto, pues, a que lleguemos, ¿no? Pero es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, tienes tenemos como el trabajo básico, el más o menos susceptible, les digo, de mejoramiento, de pulido, pero lo tenemos ya, ¿sí? O sea, aquí el chiste es que además de ese pulido, le comentábamos que pudiera ser un trabajo muy accesible para el quehacer, ¿no? Y el beneficio de la identidad visual, teniendo esta versión, ¿no? Que podrá haber muchas versiones. Los mitos nunca y las leyendas nunca son una sola versión. De hecho, cuando estudiamos antropológicamente, muchas veces recogemos 10, 15, 20 versiones distintas de los mitos porque es parte del funcionamiento de los mitos, y de las leyendas, como son parte de la oralidad, se están moviendo. Entonces, esa versión que tuvo acceso Marcelo, bueno, pues tenerla. También algo muy importante, como estamos haciendo un trabajo popular muchas veces, ¿no? Y no solamente una cuestión de citas académicas, ¿no? Entonces, en el trabajo de una gran parte de ustedes, las fuentes son las personas sabias comunitarias, ¿no? Entonces, es muy importante que si ustedes están grabando un audio, están grabando un video o están referenciando, como Marcelo, un mito, que tomen el nombre completo y la población de la persona sabia de la que están tomando ustedes conocimiento, ¿sí? Porque, bueno, el saber popular es colectivo, es masivo, es de alguna manera anónimo, pero cuando tiene carne y sangre la persona que les está dando la información, hay que referirla como parte de un proceso de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marcelo, le decía yo,
muchos de esos relatos vienen de tu madre, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner el nombre de la madre. En el caso de que ya falleció, bueno, pues se pone una crucecita, ¿no? Entre paréntesis delante de la persona para decir si ya falleció. Pero si está viva, bueno, pues se pone la edad, ¿no? Que tiene en el momento de hacer el trabajo o la fecha de nacimiento, ¿no? Y el lugar. ¿Por qué es importante el lugar? Bueno, porque en el caso de la cultura como esto de los relatos, o en el caso de alguna experiencia política, pues es importante, relevante saber de dónde es la persona, ¿no? Entonces, porque justamente, por ejemplo, si es de Tigüenza, tal vez el relato va a ser de un carácter o aparece Iguía o los atributos de Zunqui de una manera, y si es de otra parte, como por ejemplo de Antoach, ¿no? O de algún otro sitio, pues va a tener otras características, y lo mismo va para la política, ¿no? O sea, si alguien es, por ejemplo, del Frente, ¿no? Y está recopilando, no es lo mismo que quien da testimonio sea de la Ciudad de México y de el trabajo que se hace en Tláhuac, ¿no? Que es un pueblo originario todavía en una cierta medida, ¿no? A que sea, por ejemplo, de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Sí, o de algún otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es que vamos a estar haciendo comentarios que sirvan a la persona, pero que también, sobre todo estas primeras 2, 3, 4 semanas, que les sirvan a todas y a todos, y vayamos puliendo y evitando dificultades, aprendiendo en cabeza ajena un poco, aunque el dicho diga que nadie aprende en cabeza ajena, creo que sí se puede. Entonces, que vayamos facilitando el enriquecimiento colectivo. Y esta parte de la sugerencia a Marcelo de poder hacer este material sencillo, pedagógico, accesible, pues va para todas y todos. O sea, la idea es que nuestro trabajo sirva para nosotras, para nosotros mismos, para quienes va destinado. O sea, ¿qué pasa, no? Con mucho del trabajo académico formal, estándar, tradicional, que sin darnos cuenta, inmediatamente empezamos a reproducir justamente el sistema analizado del capitalismo, de la opresión, de la diferencia, de la exclusión, ¿no? Y entonces ya le ponemos un montón de términos y elementos que van a ser elementos que nos van a impedir la comunicación con el sector para el que debiera ser útil el trabajo. Entonces ya como decimos vulgarmente acá en México, decimos, ya la cagamos, pues, ¿no? Porque estamos haciendo un trabajo de ciencia política y movimientos sociales en la interculturalidad para esos movimientos sociales, pero el modo de presentar y hacer el trabajo ya nos distancia de aquellos a quienes va destinado, que podrían hacer un uso que sirva para transformar, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si con esto ahí para ir introduciendo. Y bueno, como ese trabajo está avanzado en un cierto grado, por eso le proponíamos a Marcelo si puede exponer ya de manera más formal y ocupando un tiempo mayor para el próximo sábado, Marcelo. No sé si estás de acuerdo. Dijiste que sí con la cabeza, ¿verdad? Ok, doctor. Sí. Ok. Listo. Sí. Perfecto. José Tigui, habías levantado la mano. Adelante, José. ¿Es a mí? No, el otro José. José Sí, Tigui. Si abres tu micro, José. José Tigui. ¿Sí nos escuchas, José Tigui? Porque tienes cerrado el micro. Habías levantado la mano. Yo ando tomando el café, se me hace. Bueno, si ahorita se integra. ¿Alguien más que quiera ir comentando? muy buen día a todos.
Sí, Pedro, si nos permiten. Sí, adelante, y luego Julio, que también ya levantó la mano. Adelante, José. Gracias. De antemano, qué gusto retomar estas sesiones. De hecho, ya se nos había formado un hábito sábados y lunes, y es un gusto enorme volver a estas sesiones. Saludar muy fraternalmente a todos los compañeros, al compañero que nos antecedió la palabra. Qué tema tan bonito, tan interesante. Hay mucho que rescatar en esa línea de trabajo. Lo felicito. Y comentar a los compañeros que, bueno, el seminario, pues sí, también tiene ese carácter internacional. Es un rasgo que también nos asistió tanto el compañero Pedro como la compañera Josefina. Y esto tiene un valor enorme. Escuchar ahorita la voz del compañero en otra geografía, acá en México, incluso nos emociona, porque da esta posibilidad de conocimiento y de aprendizaje. También decirles que, bueno, nuestra sesión aquí en esta dualidad es una sesión colectiva de un grupito que continuamente estamos escuchando estas sesiones. No es solamente una persona, sino somos varios. Estamos aquí sentados a un lado de la cocina, escuchando esta sesión. Y hoy creo que se inicia una etapa muy interesante, en la cual, bueno, compartimos con todos los compañeros. Y me voy a materia, como dicen los clásicos, a materia. Sí, efectivamente, un elemento fundamental de la cabeza y el corazón es precisamente que el trabajo que vamos a realizar, ¿para qué? ¿En qué sentido tendrá esa utilidad? Y ciertamente, bueno, lo ubicamos desde abajo, a manera de que este trabajo, este proceso de aprendizaje, de experiencia, en este sentido, incluso hoy por hoy, hasta el rasgo es de que es en dos lenguas, que también ahorita rescato ese rasgo importantísimo, sea en el sentido de que sea útil a nuestros pueblos. Creo que esa es la parte fundamental, decirlo de manera muy directa, que todo nuestro ejercicio que vamos a hacer sea útil a nuestros pueblos, que mejore sus condiciones de vida, su calidad de vida, su forma de vida, en un buen vivir, en toda esa perspectiva. Y ciertamente, bueno, habrá complejidades, pero hay que irlas superando de manera muy puntual, porque también está en el sentido, y yo creo que ya desde ahorita lo tenemos que visualizar, que ese trabajo también sirva a generaciones que vienen, que alguien que nos consulte, pues ciertamente aprenda, tenga también esa posibilidad de que nos dé la oportunidad de tener un diálogo con ellos, generaciones futuras, a lo mejor también generaciones pasadas, pero que intercambiemos algunos puntos de vista y que le dejemos un registro muy bien realizado. Con ello, en lo particular, ahorita voy a abordar en mi caso particular, mi tema, y está en el sentido de que es realizado con esa óptica. ¿Qué utilidad tiene para nuestra organización, para quienes están alrededor de nosotros y para nuestros pueblos? Ese es un elemento fundamentalísimo que quiero buscar, quiero ponerlo como centro del trabajo, y con ello, bueno, pues estar dando a cada paso una situación de avance y también incluso de aprendizaje mismo. En esta parte descubierto, puede ser así el sentido, y muchos elementos que incluso pues nos llevan al asombro. Y creo que eso tampoco lo tenemos que perder. Ciertamente sí estamos a veces agarrados o metidos o atrapados en el eurocentrismo. Eso es una realidad. Como tal, también lo decimos. Trataremos en lo más posible siempre salirnos de ello para ubicar de manera muy específica nuestro trabajo. El título de mi trabajo es Movimientos Sociales Emblemáticos en México. Ese es el título que hemos estado trabajando. ¿Por qué lo ubicamos? Y esto agradecerle mucho al compañero Pedro, a la compañera Josefina, nos ayudaron en una sesión.
Y agregamos precisamente ese concepto de emblemático. Emblemático es aquello que se hace específico, notorio, que muestra ciertas características, las cuales hay que retomar. No es una situación exhaustiva de movimientos sociales, porque también es en un lapso de tiempo que puede sí hacerse la observación de entrada, que es muy amplia. No, sino es una selección de movimientos sociales que efectivamente han marcado nuestra vida, nuestra historia, nuestras prácticas, incluso cotidianas de nuestro hacer. Y en ello, bueno, pues lo embarcamos aquí en la particularidad como movimiento social en la realidad de México, y en algunos casos específicos en la Ciudad de México. Con ello, bueno, queremos rescatar elementos muy específicos de nuestra historia, de los movimientos emblemáticos en México, para con ello estar registrando una serie de elementos. ¿Qué nos interesa también en lo fundamental? Bueno, ¿cuáles han sido sus elementos característicos, sus expresiones, incluso hasta culturales? Los movimientos sociales tienen también en mucho esa parte. No solamente es la ocupación del espacio público, o más bien es la ocupación del espacio público, pero en sus diferentes aspectos, tanto en el sentido de, efectivamente, de la manifestación, como también en el aspecto político, social, cultural, en toda esta forma. Con ello, bueno, pues nos vamos a arriesgar a ir registrando de que los movimientos sociales tienen incluso expresiones tan intensas, tan interesantes, que llegan a lo cultural teniendo color, teniendo sonido, teniendo imagen, teniendo toda esa serie de elementos que efectivamente logran mover a una sociedad y logran generar cambios en la sociedad en su conjunto. Hay definiciones teóricas que vienen, vamos desde el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo, una serie de estas definiciones que incluso ahí efectivamente no encuadrarnos en estas definiciones, sino precisamente acercarnos en una posibilidad de una realidad muy concreta en México y rescatar de estos movimientos sociales, aprender de ellos nuevamente, dialogar, me atrevo a decirlo así de manera muy atrevida, con estos movimientos sociales y también con ellos rescatar sus valores y los elementos que están ahí, incluso sus utopías. Con ello, bueno, pues está ahí ubicado nuestro trabajo. Ciertamente tomaremos movimientos sociales emblemáticos, no podemos dejar de tocar la Revolución Mexicana, en donde tenemos una serie de elementos que es necesario rescatarlos, registrarlos y precisarlos en algún caso, pero que incluso estamos conscientes que no será un trabajo que pretenda acabarse, sino por el contrario, también será una base que nos va a permitir ir más hacia adelante. Hago una referencia a la Revolución Mexicana en ese momento por lo significativo. Primeramente, en este año es el centenario del gran Ricardo Flores Magón. El año que viene será el centenario luctuoso también del general Francisco Villa, y con ello, bueno, pues esto llena también en un sentido de significación lo que es la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana nos va a decir que realizaremos una lectura nuestra de qué es la Revolución Mexicana, que incluso la empezamos a ubicar como un movimiento social de movimientos sociales, dicho así en plural, porque es un movimiento social que mueve a toda la sociedad, permítanme esa expresión, pero que contiene una serie de otros movimientos sociales en específico, en donde, bueno, pues están sectores sociales como el campesinado, los indígenas, las mujeres, en la cultura, en los periodistas, movimiento político también hay que ubicarlo, en fin, una serie de movimientos sociales que se contienen en este gran movimiento social que es la Revolución Mexicana. Iremos avanzando en esta parte, seleccionando una serie de movimientos sociales emblemáticos, lo insisto, para de ahí hacer ya nuestro registro y ubicarlos en esa forma. Hoy por hoy, bueno, pues estamos en esta realidad 2022, en la cual, bueno, pues hemos también conocido un número importante de movimientos sociales,
no solamente en México, sino en otras geografías también, y con ello, bueno, pues generar ahí una serie de registros, sobre todo rescatando sus tácticas, sus estrategias, sus métodos de lucha, sus objetivos, y con ello, bueno, pues ubicar de manera también específica la pregunta o resolver la pregunta en términos concretos, primeramente, ¿qué son los movimientos sociales? Y segundo, cómo se insertan en esta realidad muy concreta que es el capitalismo neoliberal y cuál sería la posibilidad en términos específicos de hacer propuestas hacia futuro en la construcción de una vida más democrática, más solidaria, o más bien en sentido solidaria, democrática, libertaria en sus formas. Ese sería el planteamiento, lo estamos trabajando, seguimos en este proceso, ciertamente también hacemos nuestra reserva para anotarnos en la exposición y con ello, bueno, pues continuar caminando en esta parte. Y un fuerte abrazo a todos. Sería esa mi presentación, al momento mi comentario, Pedro, compañeros, y pues escucho con mucha atención en esta mañana fresca aquí en la Ciudad de México, acá por Iztapalapa para el mundo, algún comentario que me pudieran hacer. Muchísimas gracias, José. Y bueno, también en el caso de José, tuvimos una discusión con Hugo, con José, con Heréndira, platicando un poquito ya de los proyectos y bueno, justamente ya aquí se muestra una orientación y un aterrizaje más preciso. Comentarios, todo lo que hagamos de comentarios, tanto yo como cualquier otra compañera o compañero, quien está haciendo los trabajos, pues es quien tiene que decidir, ¿no? Que tiene la autonomía y la palabra final porque es su propio trabajo, ¿no? Es un seminario, es una discusión, puntos de vista, ¿no? Entonces nunca lo vayan a tomar como que así es la cosa, sino son comentarios, orientaciones, puntos de vista relativos que desde nuestro saber y posibilidad vamos tomando. Del título me parece ya mucho mejor, sin embargo creo que el título y el comentario que hace José nos permite apuntar un poco en el terreno de uno de los aspectos que citamos en el esquema de proyecto de la doctora Cristina Guzmán que les compartimos, ¿no? Que bueno, es toda, como suele ser en el conocimiento, hay toda una cadena que viene de nuestra mentora, la doctora Julieta Jaira, y ella a su vez de su esposo Pablo Marínez, que es toda una historia de metodología. Pero uno de los puntos que se cita en ese esquema es el recorte del universo de estudio. Sí, esto es bien importante porque, bueno, ya tenemos más de 20 años en la docencia, ¿no? Entonces, una de las dificultades mayores de la gente es que tendemos a hacer proyectos como demasiado ambiciosos, demasiado generales y que no nos da la vida para completar, ¿no? Entonces, uno de los grandes esfuerzos metodológicos es restringir el proyecto a una dimensión que lo haga susceptible de que podamos terminarlo y que podamos terminarlo en los plazos en que tenemos fijados en un programa de estudio determinado, como aquí ahorita que tenemos el proceso de aquí a fin de noviembre para el caso de México y hasta diciembre para el caso de Ecuador, ¿no? Porque las titulaciones en México van a ser en diciembre y las titulaciones en Ecuador hacia el fin de enero probablemente, vamos todavía a precisar fechas, ¿no? Entonces, el movimientos emblemáticos en México es ya un horizonte, pero habría que apretar el recorte, ¿sí? Entonces, en el título mismo creo que podría ir, no digo que vaya, pero sino durante el desarrollo del trabajo, desde la Revolución Mexicana se me ocurre, ¿no? O sea, el recorte temporal que decimos, o sea, todos sus trabajos que tienen un carácter como que tiene un vínculo con la historia, necesita precisar el periodo, ¿sí?
Por ejemplo, hay varios que tienen un trabajo sobre la vivienda o que tienen un trabajo sobre los derechos humanos, etcétera. Es muy importante acotar la temporalidad, ¿sí? Porque si no precisamos la temporalidad, pues nos perdemos en el infinito, ¿no? Entonces, movimientos sociales, pues hay una infinidad, ya el recorte lo tiene ahí en México y lo tiene emblemático. Aunque no parezca, esas tres palabras son recortes, ¿sí? O sea, no en todo el mundo, sino en México. No cualquier movimiento en México, sino movimientos emblemáticos, ¿no? Entonces, eso ya son pequeños recortes, pero le falta el recorte temporal, ¿sí? Que en la exposición lo tiene, y desde la vez pasada que comentamos con José su proyecto, ¿no? Entonces yo propongo que sea desde la Revolución Mexicana, desde la Revolución, para no repetir México y mexicana, ¿no? Movimientos emblemáticos en México desde la Revolución, ¿no? ¿Sí? En México, pues, entendemos la Revolución como la Revolución Mexicana, ¿no? No hay ambigüedad, aunque Revolución de Ayutla u otras cosas, ¿no? Entonces, esa sería una, ¿no? El recorte temporal. Y para otros trabajos, ¿no? Porque la idea es siempre estar alimentándonos a todas y todos los proyectos, ¿no? El recorte también va a ser muy importante de carácter social, ¿sí? Entonces, cuando hay esa necesidad, hay que precisar el recorte social, porque vamos a poner de ejemplo, no tiene que ver tanto con orientar ahorita, José, sino a todas, a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos movimientos en México, pero unos no son propiamente movimientos generales, ¿no? Sino puede ser movimientos sociales de las prostitutas en México, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, ya recuperamos la historia de organización de ese sector, o como ya no se dice en general el término, sino se utilizan los términos no discriminatorios, etcétera, para ese sector. Entonces, bueno, ponemos los términos, ¿no? Pero decimos el recorte social también, ¿no? Que no es lo mismo que los movimientos obreros, ¿no? Y entonces, pues ahí ya nos acotamos al aspecto de los trabajadores organizados, de las huelgas, etcétera, ¿no? Entonces, el recorte social, el recorte temporal, el recorte social, y en ocasiones también necesitamos hacer recortes de carácter teórico, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí puede ser o no ser pertinente, por ejemplo, movimientos sociales, ¿no? Sí, que no es lo mismo que organizaciones sociales, ¿no? O sea, una cosa es movimiento y otra es organización, ¿sí? Entonces, utilizar los términos que nos permiten recortar, acotar, ¿sí? La orientación, el tiempo, el espacio de nuestro trabajo. Eso nos va a evitar que nos desperdiguemos por todas partes, ¿no? Sí, entonces esa es una parte de lo que presenta José que puede ser útil, ¿no? Y también quisiera comentar algo de la parte del trabajo de la historia que comentábamos también con José en el primer intercambio, y que es también algo del estudio que estamos realizando aquí en el CIE, ¿no? Y es esto, que puede darse por descontado, pero la verdad es mejor precisarlo porque a veces no se da por descontado. Siempre que trabajamos aspectos históricos, es muy importante que los vinculemos al presente, ¿sí? Es decir, desde dónde, desde qué lugar estoy hablando, estoy escribiendo yo, para recuperar ese recuerdo, ¿no? De los acontecimientos, ¿no? Porque, bueno, por como nos enseñan en la escuela, hay esa tendencia a pensar que la historia es algo objetivo, que las cosas son de un cierto modo, pero es imposible tener la mirada de Dios, decimos, ¿no? De abarcar todo y de reconstituir los hechos, ¿sí? Entonces siempre hay un lugar
desde el que se escribe, desde el que se enuncia, desde el que se habla, se mira, ¿no? Sí. Entonces, la idea es cómo desde el lugar en el que yo estoy en este momento, recupero, ¿no? Y hago un uso de esos recuerdos que tenemos acumulados socialmente para orientar en determinada dirección la realidad y la vida política. Digamos, es una tensión permanente entre lo subjetivo, lo intersubjetivo, es decir, la relación que tenemos con las demás personas, ¿no? Y lo objetivo, que podemos decir es un hecho contundente fuera de toda duda, que realmente son muy pocas cosas, mucho total y definitivo fuera de controversia, ¿no? Entonces, esta relación pasado-presente, esto que decía José, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo el trabajo? Y eso, bueno, es fundamental en historia, ¿no? Decíamos en alguna sesión que en México se hizo un libro colectivo que fue muy importante en el proceso insurgente, digamos, mexicano de los años 60, ¿no? Que se llamaba Historia para qué, ¿no? Pero en realidad esa pregunta ¿para qué? Nos sirve a cualquiera de los trabajos, aunque los estemos haciendo de cultura, de rolaria, de cualquier otro tema. Esta pregunta la tenemos que contestar, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo este trabajo? ¿Para qué va a servir este trabajo? ¿Sí? Entonces ese punto es muy, muy relevante, ¿no? Pero yo creo que ya el trabajo de José con esto de movimientos emblemáticos, ¿no? Y el acotamiento de la revolución va precisándose. ¿Qué diría yo que todavía requerimos de precisar? En esa parte donde habla él de conceptos, en realidad se refirió a aspectos de escuelas o de teorías, ¿no? Que es una parte importante en algunos trabajos, ¿no? De hacer la acotación precisa, la definición, pero pensar cuáles serían los elementos ya en el trabajo que van a reportar y que van a orientar la redacción de José, ¿sí? Porque aunque movimientos emblemáticos en México desde la revolución ya es un recorte importante que nos permite así tomar más en las manos el trabajo y verle una posibilidad de completarlo, ¿no? Sigue siendo un universo amplio, ¿no? E incluso de cada movimiento social, pues podemos extendernos muchísimo, ¿no? Sobre todo, pues, ejemplos como, no sé, la Revolución Mexicana o el cardenismo o los movimientos estudiantiles del 68, pues son universos en sí mismos muy amplios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los ejes fundamentales? Pueden ser 2, 3, 4, ¿no? Ejes que trataríamos de tocar en esos movimientos emblemáticos que no deberían faltar, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre con el comentario que hace José, a lo mejor el aspecto de en cada movimiento emblemático que voy tocando, cómo se presenta el asunto de la solidaridad, ¿no? O cómo se presenta el asunto de la democracia, ¿no? ¿Cuáles serían esos pocos ejes, no muchos, porque si no otra vez nos desperdigamos? Puedo tocar como particularidades de cada movimiento emblemático, pero también sería importante que hubiera esos 2, 3, 4, 5 ejes que me permitan articular todo y tratar de tocar en todos esos 5, 10, 15 movimientos que yo mencione algo que uniforma y que permite dar una solidez, una coherencia, una unidad al trabajo, ¿sí? Ese sería el comentario. Y bueno, paso a otro nivel. Ahorita le vamos a dar la palabra a Julio y a Alba, pero en cada comentario, pregunta, aquí la idea es que ya todas y todos nosotros estamos para contribuir al trabajo de quien expone, ¿sí?
O sea, también aquí, claro, en la medida que lo permite el tiempo y lo permite este medio, tenemos 2 horas de cada sesión, ¿no? Pero la idea es que ya en esta fase del seminario transformemos nuestro chip y no es un asunto de enseñanza de una dirección, sino que aquí es multidireccional, ¿no? Entonces, el aporte de cada uno de ustedes al trabajo es muy importante, pero también es un asunto ético, ¿sí? Es un asunto ético. ¿En qué sentido? Que nos enseñan en la escuela tradicional y occidental a que yo soy yo, tú eres tú, ¿no? ¿Sí? Y que el trabajo de fulanito, pues hay que lo haga pinche fulanito, ¿no? Pero aquí no. A mí me importa tanto el trabajo mío como el trabajo de José, como el trabajo de Marcelo, como el trabajo de Julio, como el trabajo de Alma, como el trabajo de cada persona, ¿sí? Entonces, involúcrense, interésense y comenten. Así como decimos, no hay pregunta tonta, ¿no? Tampoco hay observación tonta. Lo que más puede pasar es de pronto, si algo no es correcto o algo a la persona que está haciendo el trabajo no le parece, pues no lo tomará en cuenta. Pero aún cualquier comentario que sea no tomado por la persona le va a servir para orientarse en qué sí, qué no considerar, ¿no? Entonces, siempre que tengan algo que contribuir de aquí hasta fin de noviembre, aporten. Sí, vamos a tratar de ser breves, puntuales, para que se pueda enriquecer, ¿no? Entonces, no sé si hay algo que quieran comentar sobre lo que planteó Marcelo o lo que planteó José, antes de darle la palabra a Julio y a Alma. Entonces pasamos a Julio. Julio, adelante con la palabra. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, Julio. Compañeros, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Los saludo acá desde la Ciudad de México. Pues es interesante, doctor, y pues a lo largo de ahorita de empezar a elaborar mi tema, se me ha complicado pues a lo largo de la dimensión que quiero pues, abordar, ¿no? Mi tema de análisis es, ya lo puse en papel, sería el análisis político de los principios de la Cuarta Transformación en legitimación y representación de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Aquí hago un paréntesis porque la hipótesis o la conclusión que quiero llegar es en la legitimación y la representación. Ayer comentaba con unos compañeros ahí en la oficina, que de alguna forma tenemos que limitar esa situación. ¿Por qué te hago este paréntesis, doctor o compañeros? Porque pues, hoy la Cuarta Transformación ha tenido la situación de poder combatir el neoliberalismo, cambios de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en los discursos del propio presidente, pues hay que apoyar a los más pobres, hay que apoyar a la situación, ¿no? Y pues de alguna forma lo originario pues queda abajo, ¿no? En mi trayectoria, en mi experiencia del 2014 al 2017 tuve la oportunidad de estar a cargo de un pueblo originario o la representación de un pueblo originario, ¿cómo se llama? Legitimado por usos y costumbres, ¿no? Hicimos una lección y el cual pues de alguna forma pues sale con los usos y costumbres, ¿no? Pero en la cuestión administrativa, en la cuestión de legitimación y la representación en un gobierno, pues somos un cero a la izquierda, ¿no? Ahí, eso es lo que quiero abordar en esta situación. ¿Cuál es el papel que entra las autoridades tradicionales o en los pueblos originarios dentro de la cuarta T, ¿no? En esa situación. Y pues mi título sería el caso originario de San Nicolás Tetelco, del 1990
al 2022, el cual Tetelco fue uno de los, fue el primer pueblo en tener esta situación de poder votar a su representante dentro de la Ciudad de México, y supongo yo que pues en el país, ¿no? O sea, también quiero llegar en ese asunto, ¿no? Y pues mi planteamiento del problema sería que San Nicolás Tetelco es un pueblo originario de los 7 que conforman la alcaldía Tláhuac, llamado así porque antes de la conquista española ya se tenía ocupada con un sistema de cargo indígena que persistió antes del régimen del municipio en 1928 y mantiene sus usos y costumbres, el cual les da una identidad del medio físico y natural. Y en este sentido, la cuarta T, acá es lo importante, ¿no? Que he estado investigando, leyendo, que la cuarta T consideran dentro de sus principios el reconocimiento de estos rasgos de identidad comunitaria milenaria, el respeto a los derechos y libre determinaciones de uso de libre determinación de los usos de su costumbre, ¿no? Y en la estructura, pues quiero en el índice poner un marco conceptual. La cuarta transformación, una política de cambio emergente. En otro sería principios básicos en cuanto a los pueblos originarios. Y por último, acá en la Ciudad de México, me parece que en el 2018, cuando fue el constituyente, se hizo la Constitución de la Ciudad de México, donde se abordaron varios puntos, donde se fue si no mal recuerdo, 51, 52 artículos, del 51 al 62, en esta misma Constitución, se aprobaron derechos como pueblos originarios acá en la Ciudad de México. A hoy, en el cambio de gobierno de la doctora Sheinbaum, pues de alguna forma los quitaron, ¿no? Los derogaron, no sé qué pasó por ahí, pero ya no están esos artículos, y pues quisiera ver en esa situación. Pues no sé si me expliqué, doctor, pues en esa situación quisiera abordar mi tema. Ok, mira, hay un progreso con respecto a aquella sesión en donde comentamos los temas, ¿no? ¿Cuál sería el progreso que hiciste? Que apretaste, digamos, el recorte temporal y pasaste de un universo temporal demasiado... voy a colgar aquí para pasar al teléfono de espacio porque se me está acabando acá la pila. Espérenme un segundo. Ya. ¿Ya se escucha? Sí, ok. Entonces, Sí, doctor. avanzaste de un horizonte temporal demasiado vago, amplio, al recorte en la 4T, que ya sería, digamos, este periodo del sexenio que estamos viviendo. Eso es positivo, ¿no? Y también un poco precisaste el asunto de la representación y pueblo originario, y lo que ya más o menos tenías, ¿no? De San Nicolás Tetelco. Pero, ¿qué veo en lo que comentas? Que en los demás aspectos es, digamos, desde el punto de vista de factibilidad, de posibilidad, es peligroso el asunto porque así como lo estás abordando es demasiadamente amplio, ¿sí? Entonces, trata de recortar, de ajustar, teniendo ya claro que es sobre la cuestión política, la representación, los pueblos originarios y la 4T, cómo sigues apretando un poco para que no te dispares demasiado y resulte en un trabajo que no puedes concluir, ¿sí? Entonces, trata de ajustar, y con el título hay un comentario que
te sirve a ti, tal vez a otras compañeras y compañeros. Los títulos tenemos como dos posibilidades y también de alguna manera dos momentos en la preparación de los títulos. Un tipo de título es lo que llamamos como un título descriptivo, es decir, puede ser amplio y ponemos ahí todo lo que nos permite precisar de qué estamos hablando, de qué estamos tratando en nuestro trabajo. Entonces, son títulos, por ejemplo, muy comunes en los trabajos antropológicos, ¿no? Y decimos todos los elementos, por ejemplo, para ver tu trabajo podría ser algo así como movimiento social y representación en los pueblos originarios en la 4T, ¿no? El caso de San Nicolás Tetelco es Tláhuac, ¿verdad? Tláhuac, ¿no? Entonces, ese es un título descriptivo y es muy válido, ¿no? En otras ocasiones, de entrada tenemos otro título o después de estar trabajando ese título descriptivo que nos sirve para recortar, para apretar, para precisar, pasamos a un título más poético, ¿sí? Y entonces llegamos a otra manera de presentar las cosas porque ya tenemos preciso el horizonte y el recorte y entonces damos ese título que es como más, digamos, más estético, ¿no? Y que puede jalar más la atención y representar de una manera no solamente lógica, sino también emotiva la orientación del trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, en tu caso lo más importante es que aprietes. Si me puedes mandar, ya sea en el chat colectivo o en el personal, el título del trabajo para por escrito que lo apretemos, lo precisemos y trata de fijarte, así como le decía yo a José, cuáles serían los 3 o 4 aspectos en los movimientos sociales que serían infaltables y que vas a tomar en cuenta para que le des coherencia. Trata tú de fijar dentro de este recorte que ya tienes, que es muy positivo, ¿no? 4T, representación, el pueblo originario, San Nicolás Tetelco, estas tensiones que se generan ahí, cuáles serían los elementos rectores. Por eso también es muy bueno ir pensando en todo el proyecto, ¿no? Y por eso en el final del proyecto que les compartíamos, ¿no? Con la doctora Josefina, está al final, cuando se elabora el proyecto, un índice tentativo. No es que así vaya a quedar el trabajo, ¿no? Pero es un índice tentativo, por cierto, el que les mandé con la carátula, no es más que el índice como un ejemplo, no es que vayan a tener que seguir, por supuesto, ese índice, ¿no? Pero un índice tentativo porque nos permite ir orientándonos de entrada en cómo vamos a plasmar, porque en los trabajos hay como dos lógicas que son complementarias pero a la vez muy diferentes, ¿sí? Una es la lógica de investigar y recopilar los datos, ¿sí? Y otra es la lógica de exposición, cómo voy a presentar los datos. Muchas veces cuando hacemos trabajos, al no tener la claridad de la diferencia radical entre investigar y exponer, las confundimos y nos hacemos unas bolas tremendas. Entonces tenemos que tener una orientación de qué vamos a investigar, qué método vamos a seguir, qué técnicas vamos a emplear, de dónde vamos a obtener la información. Y otro asunto es, ya que tengo yo toda esa información y el punto de vista con el que voy a indagar esa información, ¿cómo lo pongo a disposición de las personas espectadoras, escuchas o lectoras, ¿no? Para que se muestre lo esencial del trabajo investigado, que además siempre lo investigado pues es mucho más amplio que lo expuesto.
¿sí? Lo investigado pueden ser toneladas de información y lo expuesto pues siempre tiene que ser más restringido, más acotado, ¿sí? Entonces, es muy importante esta diferencia entre investigar y exponer. Entonces, yo intuyo por lo que comentas que a ti te serviría el ejercicio no solamente de lo que ya estás precisando, sino de tratar de hacer el ensayo, el ejercicio de poner un índice tentativo para que te oriente en cómo vas a acabar plasmando eso y no te vayas a dispersar y te metas en un proceso que te desborde y no te permita concluir de aquí a fin de noviembre, ¿sí? Sí, muchas gracias, doctor. Ok, y cualquier cosa ya saben, me pueden consultar. De hecho, ya con muchos de ustedes he tenido a veces intercambio en el WhatsApp, a veces llamadas telefónicas. Bueno, con José tuvimos la oportunidad presencial, ¿no? Pero estamos para servir. Nada más si les comento que ya entramos a clase y yo trabajo en la sierra. Entonces, cuando voy a clases, sí me quedo desconectado muchas horas porque no tenemos señal, ¿no? Pero ya cuando bajo de la sierra, ya contesto los mensajes, ¿sale? Gracias, buen día, saludos. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre el trabajo de Julio? ¿No? Bueno, siempre que hay alguien que quiera comentar, comenta. Alma, adelante. Si abres tu micro, Alma. Alma o José Tigui que había planteado. José, adelante. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Saludos desde Sucúa, Morona, Santiago, Ecuador, a los compañeros que son de otros países y a los compañeros de acá del Ecuador. Bueno. Eres 8, pero... Adelante, Julio. Adelante, José, perdón. Ya, lo que mencionaba sobre mi trabajo de investigación referente a la participación de la mujer shuar en la política en el Cantón Limón Indancia, tengo desarrollado ya la parte introductoria, subtemas referente a la participación. He tomado como tiempo de estudio 10 años atrás desde la fecha actual, mencionando algunos temas referente a la participación y formación política de las mujeres shuar en el sector al cual mencioné. Lo único que me falta es ya tengo algunas entrevistas de algunas compañeras. Me falta culminar como unas 4 o 5 entrevistas más. Entonces, con ese trabajo que culmine, voy a sistematizar la información. Lo que sí quería conocer es, doctor, no sé si me escucha porque hay una... Se escucha perfectamente, José, adelante. Lo que sí quería preguntar es esto sobre las normas APAS, porque no sé si se va a trabajar con las 6, que yo venía trabajando con las 6, pero ahora hay la versión 7. Entonces, en ese sentido, era mi inquietud. Lo otro, para culminar... A ver, ¿me repites la inquietud, José? No entendí bien. Verá, la inquietud mía es de que se va a trabajar con las normas APA 6 o las normas APA 7, que actualmente está en vigencia ya. Quienes tienen acceso a las de APA 7 y las pueden manejar, está bien. Siempre en esas normativas lo mejor es lo actualizado. Si utilizan APA 6 no es grave. Es que no tenemos este problema como academicista, ¿no? De todo esto. Entonces, lo importante es darle coherencia a las referencias, ¿sí? O sea, por decir que no en una referencia pongamos Tigui José y en otra referencia pongamos José Tigui, ¿sí? O sea, que mantengamos el orden de los elementos, ¿no? Si va primero el apellido, pues va primero el apellido, luego va el nombre. Si después de el apellido y nombre va el año,
pues después va el año, ¿no? Porque en algunas formas de referencia el año va hacia la parte final. Entonces, que la convención que adoptamos, en este caso APA, si son referencias de APA, pues tomamos APA 6, ¿no? O tomamos APA 7, pero en todas las referencias, o sea, que no vayas a mezclar, en unas pones APA 6 y en otras APA 7. ¿Sí me explico? Ya, para culminar, doctor, era, por ejemplo, yo me he enfocado a mi trabajo con el objetivo de motivar la participación de las mujeres, porque en realidad en mi cantón se ha notado que existe desinterés por formar parte de esta lucha, diríamos. Pero ahí, si Dios permite, entre este fin de semana que viene, le estaré enviando mi borrador para que me ayude revisando, y cualquier inquietud, sugerencia y recomendación de parte suya para poderlo hacer. Eso es mi intervención, doctor. Buenos días. Ok, adelante. Sí, pues en cuanto nos mandes empezamos a ver. Y aquí les comento algo, pues somos un grupo considerable, ¿no? Entre Ecuador y México. En algún momento del proceso, ya que yo sienta como que ya hay un avance y como una mayor precisión, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir también tratando de pasar el trabajo a algunas otras compañeras y compañeros que puedan servir de sinodales, es decir, de parte de quienes comentan el trabajo, ¿no? Para que no sea un punto de vista limitado o empobrecido, ¿no? Sino que puedan enriquecer. Entonces, ya ahorita más o menos tengo una idea. Entonces estoy pensando que en algunos casos de Ecuador, a lo mejor la doctora Natalí, a lo mejor Tania Laurini, su hermana, puedan revisar algunas cosas, tal vez el doctor Iván Gómez César pueda echarle un ojo a algunos trabajos de México y de Ecuador que tienen una orientación más antropológica, en fin, no sé si en todos los casos podamos, pero cuando podamos de repente vamos a recanalizar para que alguna otra persona también les pueda dar un enriquecimiento, ¿sí? Y bueno, también quería comentar algo de lo que planteó Julio, que va en general, y un poco también lo comentaba en el encuentro con José y con Hugo y Heréndira, que es lo siguiente, ¿sí? En la educación y la investigación tradicional planteamos la idea de una hipótesis, ¿no? Es decir, pero eso que está como muy establecido en la educación académica y burguesa en el fondo, ¿no? Es útil muchas veces, pero también en otras es muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Les voy a tratar de explicar y me dicen si se entiende. La idea de la existencia en el estudio humanista y social de las hipótesis supone que yo como investigador o investigadora ya tengo el conocimiento y la decisión sobre qué es la realidad y cuál es la verdad de la realidad. Pero nosotros somos personas revolucionarias, ¿sí? Y somos personas que no estamos en el punto de enunciación del individuo particular, sino estamos en la ubicación del movimiento social. Entonces, el movimiento social ni siquiera en este momento está determinado por anticipado. Entonces, siempre que podemos enunciar y recoger puntos de vista más allá de nosotras, más allá de nosotros mismos, es muy importante. Y entonces no se trata de tener una idea prefigurada de la realidad y cómo lo compruebo en lo que estudio, sino que tengo un estado de apertura permanente a lo que suceda, a lo que investigo y al sentir y pensar de otras personas, ¿sí?
entonces no construyo desde afuera, sino desde dentro y con la gente, ¿sí? Entonces, cómo corazona, cómo siente y piensa el conjunto de las personas que están relacionadas con eso que yo estoy conociendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a veces la hipótesis es muy peligrosa porque me impide empaparme de la realidad de las distintas orientaciones y puntos de vista, porque yo ya tengo la idea de qué es lo verdadero y qué son las cosas, ¿no? Y todo lo que no entra ahí lo voy a sacar. Pero la orientación social es justamente la contraria, es el estado de apertura, es el estado de participación, es el estado de consideración de las demás y los demás personas, ¿sí? Y es una investigación donde vale tanto lo que dijo Marx como lo que dijo Antonio del Frente Popular Francisco Villa, ¿sí? Porque Antonio es el que ha estado ahí 30 años chingándole a la lucha social en una colonia determinada, ¿sí? Entonces, es muy importante que en la medida de lo posible hagamos ese movimiento de conocimiento epistemológico, como le decimos, ¿no? De las hipótesis tradicionales al estado de apertura, de participación y de co-construcción, de construir junto con otras personas, otras orientaciones, ¿no? Otros puntos de vista, ¿no? Para el trabajo. Por ejemplo, el caso de Julio, si sobre lo que va abordando puede compartir y decir, mira, tengo esta idea de la situación, ¿qué piensan ustedes aquí en San Nicolás de Telco? Con una persona sabia, con una persona que ha tenido una participación destacada y enriquece su punto de vista y recoge, por supuesto, tal cual plantea esa otra persona. Eso sería muy enriquecedor en nuestros trabajos, ¿sí? O sea, que no los hagamos de una manera tradicional, sino recogiendo el sentir y el pensar colectivo y en un estado de dejarnos empapar, atravesar por las realidades que estamos investigando, por su condición social y colectiva, y no solamente por nosotros o por las autoras. Y también aquí otro punto muy importante de la orientación de nuestros trabajos. Tratamos de hacer un trabajo decolonial, es decir, que no parta de lo que ya pensaron los gringos y los europeos sobre los temas que estamos tratando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, va también para el trabajo de Marcelo. Marcelo tiene algunas referencias a Mircea Eliade, si me acuerdo, o algunos otros autores. Bueno, es muy importante no solamente lo que dice Mircea Eliade sobre los mitos, sino que dice don Manuel, que es de la población de Antoach, sobre lo que es un mito, ¿no? O lo que sea la palabra para relacionarse con el mito en Shuar, ¿sí? Para mí y para nosotras y nosotros debe valer lo mismo, ¿sí? Está bien, ¿no? Mircea Eliade hizo una serie de estudios, precisiones, comparaciones mundiales, pero quien crea y recrea los mitos es esa persona sabia de mi comunidad, ¿sí? Entonces, que hagamos esos movimientos, digamos, en nuestro trabajo, que nos permitan enriquecer y situarnos en otro lugar de escritura, en otro lugar de enunciación, ¿sí? Este tipo de cuestiones son bien importantes, ¿no? Entonces, porque pareciera de entrada que no, pues porque yo cito a Marx, ya estuvo chingón el asunto. No, porque está bien, no vamos a dejar de citar a Marx, pero vamos a citar a aquellos que están ahí en el movimiento concreto real, y vamos a citar a nuestra gente, ¿sí? El principio de cita de Colonial es el siguiente: si alguien en el entorno de lo que estoy indagando tiene algo que decir, hay que trabajarlo. Si alguien ahí no está, bueno,
del entorno inmediato, ¿no? De la Ciudad de México, vamos a suponer, ¿no? Si de la ciudad no, bueno, pues del país, ¿no? De México. Si no hay alguien ahí que trate lo que estoy tratando, bueno, pues alguien de América Latina. ¿Sí? Si no hay alguien de América Latina, pues alguien del sur, ¿no? Es decir, de África, Asia, Oceanía, ¿no? Y si no, bueno, entonces ya me voy a los gringos y a los europeos, ¿no? ¿Sí? Pero en última instancia, no en primera instancia, ¿sí? Lo más importante somos primero nosotras y nosotros, y de ahí nos vamos ampliando hacia el exterior. Y claro, en un movimiento de vaivén también vamos del exterior hacia nosotros, sí, pero como hemos aprendido es a que primero, como le decimos en México, las vacas sagradas, ¿no? Occidentales, y al último, don Antonio y doña Petra. No. Aquí primero van don Antonio y doña Petra, y al final va Marx y va Foucault y va Weber, ¿no? ¿Sí? Esa es la lógica de un estudio de colonial en el que estamos inscritos, porque eso es ciencias políticas y movimientos sociales en la interculturalidad en nuestra América, ¿no? No sé si Alma querías tomar la palabra o se te había disparado la manita hace ratito. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Adelante, José. Buenos días, soy Heréndira. Heréndira, adelante. Heréndira. Y luego Pedro Vega. Buenos días a todos, compañeros y compañeras del Ecuador, de Chile, de cualquier parte del mundo. Buenos días. Pedro, José, buenos días. Mi trabajo es sobre alfabetización en el Frente Popular Francisco Villa, en los años 80. Me está costando pues mucho trabajo. Ahorita hice la introducción y desarrollo. Ayer estuve reunida con la compañera de Cuba y bueno, ella me decía que ahorita, tomando en cuenta el comentario que dices, que lo primero es la persona o el lugar que nos aporte algo o que de lo inmediato esté presente en nuestro trabajo. Y bueno, en lo que respecta con mi trabajo, ella dice, no, Erendira, a mí me gusta todo este tema y yo creo que yo la voy a incluir, aparte de que ya tengo una entrevista de ella. Entonces ella dice que está en la mejor de las posibilidades de participar y lo que pueda ella aportar hacia la organización, porque lo que me hizo ayer una observación es en relación de que la alfabetización es muy importante en cualquier país, en cualquier pueblo, pero también tiene que darle un seguimiento a este trabajo. Tiene que ser periódicamente para que tú tengas un análisis de tu población, hacer una revisión en cuanto a la educación. Entonces yo estoy trabajando la introducción y el desarrollo, pero ahí como que me cuesta trabajo meter las dos entrevistas que ya tengo. Una es entrevista de manera presencial y la otra es escrita. Entonces ahí tengo que hacer como una introducción, un protocolo para ir ajustando estos temas, pero ahorita estoy entendiendo que tengo que hacer mi índice. No sé, también tengo la idea de meter fotografías. Entonces, ahí es donde me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, le hice en alguna ocasión esta pregunta a José sobre, tengo fotografías y esas fotografías les pongo un pie de página y sobre ese pie de página ir como dando una introducción o una breve explicación del por qué.
Y bueno, me encanta mi trabajo, me encanta el tema, es la vivencia que yo estoy pasando por este momento y bueno, voy a seguir trabajándole y espero entregar un buen trabajo. Gracias, buenos días. Gracias, Ere. Sí, mira, dos cuestiones me parece ahorita relevante, pero si luego me mandas algo, pues lo vamos comentando. Creo que en este caso la doctora Justina Guzmán podría apoyar de manera importante porque ella, además de todos sus procesos formativos, es normalista de preescolar, ¿sí? Entonces, pues tiene mucha claridad y mucha experiencia de estos temas, ¿no? Entonces creo que en el caso de tu trabajo, ella podría darte orientaciones, es muy puntillosa, ¿no? Entonces podría yo echarle un ojito y también pasárselo a ella, ¿no? La siguiente cuestión, en el aspecto de recoger informaciones de que la idea es pasar también aquí de colonialmente, es pasar de la idea de informantes a la idea de participantes, ¿sí? Porque, digamos, la educación tradicional, colonial y extractiva de conocimiento recoge información de la gente como si fueran objetos, ¿sí? De los que sacas tú la información, pero nosotros en una educación progresiva y decolonial, en realidad construimos junto con la gente, ¿sí? Entonces, la idea es como ir viendo quiénes participan y se da ese reconocimiento. No es tanto extraerle la información a alguien, sino esas personas, por ejemplo, la persona alfabetizada es parte de la autoría de nuestro trabajo, ¿sí? Y su punto de vista es relevante, ¿no? Entonces, esta compañera cubana, bueno, es parte del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contribuyendo contigo a eso, ¿no? Puede haber alguien que ocupa el papel principal, como en este caso tú eres, ¿no? Pero todos los demás son también y son reconocidas, reconocidos en el quehacer, ¿no? ¿Sí? O sea, porque difuminamos esta idea del autor y eliminamos la idea de que alguien es mero objeto, ¿no? Del que extraemos información, ¿no? Por otro lado, en el trabajo de recoger datos, está pasando una moto por acá, de recoger datos de alguien, ¿no? Sí, tenemos varias posibilidades desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y es importante porque todavía varios de ustedes están en ese proceso de tomar puntos de vista de otras personas. Entonces, desde la sociología tenemos el método de encuesta, ¿sí? Entonces, el método sociológico de encuesta implica que yo tengo preguntas muy precisas, ¿no? Y esas preguntas se las voy a aplicar a un número grande de gente, ¿no? Dependiendo de la muestra, pues puede ser más o menos grande, para poder tener una representación estadística del dato. Por ejemplo, en tu investigación concreta, es sobre alfabetización en el frente. ¿Cuánta gente alfabetizó el frente, ¿no? En el periodo en que estoy estudiando, ¿no? Y qué número de personas sería significativo que me respondieran para yo decir, bueno, esta es una muestra, pero es una muestra que tiene una cierta representación. Por ejemplo, típicamente buscamos que, si es el caso de otro tema, abarque, por ejemplo, las infancias, las juventudes, las personas adultas y las personas mayores, ¿sí? Que no esté excluido ningún sector, que haya una equivalencia de representación de mujeres y de hombres, ¿no? ¿Sí? Entonces,
ese sería el método de encuesta y generalmente va acompañado de un cierto análisis de carácter estadístico, ¿no? Por ejemplo, tantas personas sí lograron aprender a leer y escribir cabalmente, ¿no? O tantos no, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, en caso de Cuba, ¿no? Del periodo tal al tal se hizo las campañas de alfabetización y pues casi el 100% de la población aprendió a leer y escribir, por ahí alguno que otro, ¿no? Despistado. Yo me acuerdo una película genial cubana de estos documentales increíbles que tuvieron durante décadas, ¿no? Que se llamaba Pedro 0%, ¿no? Porque era el único que definitivamente no quiso aprender a leer y escribir, ¿no? En toda una conjunto de poblaciones. Pero bueno, el método de encuesta es un método. Otro método sería el de la entrevista. La entrevista ya es más de carácter cualitativo y es más de carácter antropológico. Entonces, si yo lo que quiero es recoger sentimientos, recoger puntos de vista, recoger aspectos más sutiles, es mejor la entrevista que la encuesta, ¿sí? Pero aún la entrevista tiene varias formas, ¿sí? Una es la entrevista estructurada, ¿sí? Entonces, la entrevista estructurada implica, no es ya como la encuesta que se contesta sí, no, etcétera, ¿no? Muy preciso y con respuestas prefiguradas, pero la entrevista puede ser con preguntas muy estructuradas, ¿no? Y que permiten respuestas acotadas, ¿no? Para poder hacer el análisis de varias entrevistas, ¿sí? Y entonces, como está estructurada y sobre todo se la aplico igual a todo mundo, puedo al final incluir a lo mejor algo más abierto, pero la inmensa mayoría de la entrevista estructurada implica que los mismos reactivos, digamos, las mismas preguntas, se las hago a todas las personas que entrevisto, ¿sí? Y la entrevista va teniendo ciertos grados, ¿no? Hasta llegar a la entrevista que es, bueno, que ya no es entrevista, sino lo que es, bueno, una entrevista abierta, sería como el proceso, tengo un pequeño guión, pero dejo muy libremente que fluya el intercambio y la expresión de la persona, o a veces colectivo, también pueden ser entrevistas colectivas realizadas, ¿no? ¿Sí? Y en otro caso, pasamos de la entrevista a la historia de vida, ¿sí? La historia de vida es cuando yo tengo uno, o máximo a lo mejor 2 o 3 casos, ¿no? ¿Sí? Que son altamente significativos. Y como son altamente significativos, yo voy a darle el tiempo a esas personas o a esa persona para que se extienda y voy a acompañarla durante todo su trayecto, ¿no? ¿Sí? Para convivir con ella, saber cómo es, ¿no? Cómo es su entorno, su familia, su trabajo, ¿no? Y saber, por ejemplo, en este caso, qué sienten, qué piensan su hijo, qué piensa su marido, qué piensa su papá o qué piensa su nieta, ¿no? De ese proceso donde la persona fue alfabetizada y de que ya pueda leer y escribir, etcétera, ¿no? Entonces, esas estudios ya no son propiamente una entrevista, sino son una historia de vida. Entonces, es muy importante saber cómo voy a hacer el trabajo, ¿sí? También se pueden mezclar, es decir, en un trabajo puedo poner algo que hago como encuesta y se la aplico, digamos, a 20 personas, ¿no? Hombres y mujeres y de distintas edades, ¿no? Y otra parte hago una entrevista estructurada o semiestructurada, ¿no? ¿Sí? O una entrevista a profundidad, es decir, donde voy muy al fondo, o de plano hago alguna historia de vida, ¿sí? Entonces, la herramienta que estés empleando y que vayas a seguir empleando, es muy importante que tengas claridad
de qué quieres, con quién quieres y en qué nivel quieres, ¿no? Entre estos instrumentos, ¿no? La encuesta, la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada, la entrevista a profundidad y la historia de vida, porque cada una de esas herramientas te va a arrojar a ti y a cualquiera otra compañera o compañero que lo haga un resultado diferente. Por ejemplo, ya por ahí vi unos videos, no me acuerdo si son de Lino, ¿no? Sobre la verbena y el jengibre, ¿no? Pero son entrevistas que no están como suficientemente planificadas, son como dejando que la persona hable, lo cual está bien, ¿no? Pero no hay suficiente precisión, orientación, ni abordan todos los detalles y profundidad sobre el cultivo, sobre las partes que se emplean de la planta, sobre qué cuidados se tienen que tener en el terreno, sobre cómo preparar, qué distintas opciones de preparación, sobre cuántos remedios se pueden hacer, sobre cuál es el alcance de cada remedio, sobre si hay daños, contraindicaciones en el uso del remedio, ni se extrae como toda la profundidad de la riqueza que cada una de esas personas tiene sobre la verbena y sobre el jengibre en la cultura shuar, ¿sí? Entonces, eso es producto de una falta de alcance, de profundidad metodológica. Entonces, Eri, piénsate estas cuestiones, ¿no? Si vas a aplicar una técnica o varias, y a quién le vas a aplicar la técnica de encuesta, a quién le vas a aplicar la entrevista, qué tipo de entrevista, y si vas a hacer, que es lo que me he ubicado un poquito, o bien vas a hacer con alguna persona mayor, es lo que he entendido, o una entrevista a profundidad, es decir, con mucho detalle, ¿no? ¿Sí? Y capacidad de penetrar en su sentir, en su pensar, en su experiencia de vida, o incluso quizá algo que ya va abordando con la historia de vida. Entonces, en la medida que esto lo precises, es central. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de tu trabajo. O sea, la introducción, todos los detalles estos de la alfabetización, incluso esto que te dice la compañera cubana, probablemente no es la esencia de tu trabajo. Sí, la esencia de tu trabajo es recuperar una experiencia desde los sujetos o las sujetos, ¿no? Mismas que se vieron beneficiadas, y entiendo que también ese es el recorte que haces, es decir, porque en un proceso de alfabetización tenemos de dos sopas, ¿sí? O trabajamos con la experiencia de quienes fueron alfabetizados, alfabetizadas, o trabajamos con la experiencia de quienes fueron alfabetizadoras o alfabetizadores, o en otro trabajo trabajamos ambas partes, ¿no? Entonces eso también es muy importante que lo tengas claro y preciso, ¿sí? Y el porqué de la selección. Según lo que platicas y platicaste la otra vez, pareciera que el recorte tuyo no es solamente sobre alfabetización, sino pareciera, pero no sé si no es, no importa, ¿no? Pero que lo tengas tú claro, sobre alfabetización de mujeres en el Frente Popular Francisco Villa. Si es así, hay que precisarlo. Sí, gracias. Sí hay que precisar, pero es hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ok, perfecto. Así, sí. Entonces en la muestra tienen que estar, ¿no? Y tienen que tener cierto equilibrio. Sí, gracias. Gracias, buen día. Buen día, Erendira. Va a estar muy hermoso ese trabajo, todos los trabajos. Pues miren, no sé, ya son las 9:50. Yo creo que, no sé si Alma, ya no supimos si nomás se te encendió la manita o si querías intervenir. Creo que no. Ok, a lo mejor nomás se le había levantado la manita. Son las 9:50, entonces yo creo que ya es prudente cerrar hoy y seguimos viendo las dudas, los comentarios y aspectos metodológicos el próximo lunes, ¿no? Y seguimos en los intercambios en el chat o llamadas, lo que sea,
¿no? Las llamadas es así, pues no siempre voy a responder porque a veces tengo clases o tengo cursos o cuestiones que atender, pero una vez que me pidan llamada, pues cuadramos llamada, ¿no? Pedro, tú querías decir algo, si quieres, tenemos 10 minutos para comentar contigo y cerramos por hoy y seguimos el lunes, pero en el entendido que ya Doctor, el día sábado empezaríamos con la presentación de Marcelo, ¿no? Y si alguna otra compañera o compañero piensa que ya puede hacer una exposición un poco más extensa ese sábado o el lunes, en el chat me van comentando. Sí, es muy importante porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿no? Mi intención es la siguiente, que entre septiembre y octubre todas y todos ustedes presenten, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos al menos noviembre para el pulido antes de la titulación en México, ¿sí? Y diciembre y enero para el pulido en el caso de la titulación en Ecuador, ¿no? Adelante, Pedro. buenos días, doctor, y también saludar a mis compañeros de la Amazonía también, que todos que estamos haciendo este trabajo. Y así mismo, doctor, quería comentarle mi trabajo respecto de mi trabajo, que son, el capitalismo y la política en el Ecuador, los indígenas, ya por política en los indígenas del Ecuador. Bueno, quería comentarles, doctor, respecto de mi trabajo. Bueno, se relaciona más que todo porque a mí me gusta bastante la política y la política como ha influido dentro de la comunidad indígena amazónicos del Ecuador. Y respecto de eso, doctor, yo sé que el capitalismo es muy la investigación que voy llevando es muy amplio del capitalismo que nace de la comunidad europea antigua y el moderno y cómo ha destruido en América Latina. Y también la política también así mismo que viene casi junto con el capitalismo unido y han destruido más que todo la política en el Ecuador. Tradicionalmente ha influido, ha entrado dentro de las comunidades indígenas, pero dentro de la raíz de eso también la política y la indígena que llevo. Entonces yo quería comentarles, doctor, respecto del trabajo que se realiza, es muy amplio. ¿Cuánto hoja, más o menos el libro que se realiza, cuánto tiene que ser de 150, de 100 o 200 páginas, no sé? Eso quería que usted me explicaría, porque es muy amplio la investigación que estoy llevando sobre el capitalismo y la política en el Ecuador. Okay. Mira, dos cosas, Pedro. Una primera, sobre el recorte. Yo creo que todavía tienes que apretar el recorte, ¿no? Sí, está bien. Capitalismo, política y población originaria en Ecuador, ¿no? Sería sí. El tema, ¿no? Y el título. Está bien, pero vamos a pensar un poquito. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de que hagamos contigo este trabajo de manera que abarque esos tres asuntos, es decir, capitalismo, política y población originaria en Ecuador, ¿no? Tal vez puedas hacer un trabajo con más alcance y más profundidad si fuera sobre la población shuar, ¿sí? Porque de los shuar tú tienes más conocimiento, más alcance. Si quieres abarcar población originaria en Ecuador, pues tendrías que tocar y tener posibilidades de en este periodo recoger los elementos, ¿no? Sobre la población quichua, por supuesto, ¿no? Y sobre las otras nacionalidades, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, pues ese es ahora sí que nuestro mole, somos antropólogos, ¿no? Y entonces, aunque digamos población originaria y sea algo relativamente válido, ¿no? En verdad, híjola, qué poco tienen que ver, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Los elementos de la población maya, ¿no? Con los elementos de la población nahua o con los elementos de la población purépecha, ¿no? Y los niveles y los niveles también de penetración del capitalismo son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo,
por citar el caso de México, yo de Ecuador conozco la historia general, pero no los detalles ni me los tengo en la memoria, ¿no? Pero de México. En México tenemos dos grandes regiones antiguas, ¿sí? Una que es Mesoamérica, que abarca del centro norte, ¿no? Hasta lo que hoy es Centroamérica, ¿no? Y luego hay una zona fronteriza que hace que algunos hablen de Mesoamérica Mayor, ¿no? ¿Sí? Y luego la parte norte, que es Oasis América y Aridamérica, ¿no? Y ya ese hecho cambia la manera de impactar del capitalismo en México, ¿no? Y de la colonialidad. La colonialidad se despliega de manera totalmente diferente por regiones, porque acá, por un lado, empiezan los franciscanos, luego siguen los agustinos, ¿no? Al final de la colonia, los jesuitas, y el impacto que implica que una orden u otra entre al territorio hace radicalmente diferente los procesos de colonización. En la temporalidad, por ejemplo, el norte se coloniza muy tarde, se tardan mucho en llegar y ocupar esas poblaciones. Ciertas zonas del centro, en cambio, inmediatamente empieza la invasión, la ocupación y la colonialidad, como el caso de Tenochtitlan, ¿no? Que en 1521 se derrota al Tlatoani, ¿no? Y se ocupa el territorio. En el caso de la entrada a otros territorios, pues es súper tardía. Es casi el final del siglo XVII cuando se ocupan varios territorios mayas. Entonces, la colonialidad en el mundo maya es muy corta, ¿sí? Porque se tardan en ocupar una parte central de la selva, no décadas, sino siglos, ¿no? ¿Sí? Luego el impacto del capital aún hoy en día es radicalmente diferente en cada región de México y en cada pueblo originario, ¿sí? Entonces hay algunos pueblos que llegan a mantener incluso núcleos que no tienen un impacto del capital. Por ejemplo, hay grupos rarámuris en el norte del país, en Chihuahua, que decidieron no entrar en contacto con el capital y están refugiados en las zonas más inhóspitas de la sierra. No tienen casas, viven en cuevas, tienen muy pocos elementos de la occidentalidad. Un pueblo, por ejemplo, del occidente de México, ¿no? Que es el pueblo Wixárika, ¿no? Yo todavía asistí hace unos años a una asamblea donde decidió la comunidad no recibir la luz, ¿sí? Entonces, el impacto es muy diferente a, por ejemplo, ciertas zonas de la población Vinizá, ¿no? Que están totalmente integradas en regiones económicas que incluso tienen lo que podríamos llamar una burguesía indígena, ¿sí? Sobre todo comerciante, ¿no? Es muy, muy diferente a esos pueblos como Wixárika o rarámuris, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? Entonces, en esa medida, por eso pienso que quizás sea más adecuado apretar, sí dar un marco general de capitalismo, política y población originaria en Ecuador, pero tal vez finalmente apretar sobre los shuar, ¿no? ¿Sí? Y quizás incluso dentro de los shuar ver algunos ejemplos, ¿no? Alguna provincia. Yo entiendo por lo que he conocido y lo que he leído que es bien diferente, por ejemplo, la situación de quienes están aquí en el seminario del pueblo Shuar Arútam o de otras partes de la Federación Shuar, y por ejemplo los Ashuar, que de origen pues son la misma etnia, pero los Ashuar se aislaron y no tuvieron el mismo tipo de contacto, ¿no? Entonces, al interior de tu trabajo hay que encontrar elementos de precisión, de acotamiento y de detalle de lo que vas a abordar, porque si no todavía corremos mucho riesgo de que se pierda. En cuanto a la extensión del trabajo, eso para nosotros no es importante, porque esos son criterios totalmente formalistas, ¿sí?
hay trabajos, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, ¿no? Yo soy lingüista, entonces lengua, comunicación para mí es central. Hay un trabajo de un autor que se llama Roman Jakobson, que es sobre las funciones de la comunicación, ¿no? Que cada vez que comunicamos nos expresamos emotivamente, le dirigimos los mensajes a alguien, nos referimos a algo de la realidad, utilizamos un código para comunicarnos, por ejemplo, ahorita la lengua castellana, ¿no? ¿Sí? Construimos un mensaje, ¿no? De lo que se quiere comunicar, ¿no? ¿Sí? Y utilizamos cierto canal, en este caso el lenguaje hablado y también visual cuando prendemos la cámara, ¿no? Y ese esquema es de un poder increíble, y el artículo en que se expone eso es un artículo, yo creo que no llega en el libro a 20 páginas, y sin embargo ese libro es más importante para el conocimiento de la comunicación, ese artículo, perdón, ¿no? Libros que tengan 1000 páginas o enciclopedias, ¿no? Llenas de pendejadas, ¿no? Entonces, si lo que decimos es significativo y requiere 5 páginas, 5 páginas, y si lo que decimos requiere mucho detalle, 500 páginas, ¿sí? No importa, pero que lo que digamos sea significativo, sea importante, aporte algo, contribuya con algo, ¿sí? Y que sea lo que se necesita exponer para dar cuenta de la problemática que estamos tratando y de las soluciones alternativas que queremos que se conozcan, ¿sí? Entonces no hay un límite, sino que dependiendo del trabajo vas a extenderlo más o menos. Ahora, como principio de investigación y de exposición, sobre todo como principio de exposición como de estilo, hay un español, ¿no? Que decía una frase que es muy precisa y que es muy útil, ¿no? Que decía, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, ¿sí? Se llamaba Baltasar Gracián, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si puedo decir algo en una frase, pues lo digo en una frase, ¿no? Pero si digo lo mismo y hago 50 páginas, pues es una jalada, pues, ¿no? Sí, porque si eso que digo en 50 páginas en una frase lo puedo decir, pues mejor lo digo en una frase, ¿verdad? Entonces, sí es importante ese principio de sobriedad, digamos, decimos en México, de no echar paja, ¿no? ¿Sí? No poner de más innecesariamente, ¿no? Ok. Eduardo, ya muy breve, porque ya pasamos de las 10. Doctor, una pregunta, doctor. Y nos vemos el lunes. Adelante, Eduardo Nancamay. Para terminar, doctor, entonces, dejaría el capitalismo y para hacer solamente la política del Ecuador y la política, cómo ha influido dentro de la comunidad Shuar. Hablaría en esos 2 temas, doctor. La política y el... Se me fue. Capitalismo, política y la comunidad Shuar de Ecuador. Digo, doctor, dejaría el capitalismo porque el capitalismo es muy amplio, entonces solamente para trabajar la política y la política en la comunidad Shuar, ¿cómo influye? Nada más los 2 puntos, la política y la política en la comunidad Shuar. ¿Qué le parece? Okay. Me parece bien, ya nomás acorta la temporalidad. Si lo vas a estudiar, digamos, de 1950 al presente, o lo vas a estudiar en los últimos 20 años, o desde el gobierno de Correa al presente, trata de precisar cuál es la temporalidad para que ya sea muy accesible, ¿no? Bueno, doctor, entonces, a ver, la política en el Ecuador y la política, ¿cómo ha influido dentro de la comunidad Shuar? Hablaré respecto más que todo eso, la política del Ecuador y la política, ¿cómo ha influido en nuestra comunidad de Shuar? Eso, doctor. Okay. Ya, doctor. Perfecto, gracias. Y acortas el tiempo. Ya. Adelante. Ya, doctor. Adelante, Eduardo. Eduardo Nancamay, si abres tu micro.
Eduardo, adelante. Adelante, Eduardo. Tienes cerrado el micrófono, Eduardo. Buenos días. Buenos días, no sé si me escucha, doctor. Sí, se escucha perfecto. Compañeros, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Solamente quiero felicitar a todos los compañeros, doctor, ustedes al frente, quienes están haciendo este trabajo, ese esfuerzo que nos está impartiendo en nuestro estudio. Quiero decir en breves, en hora tiempo, doctor, tengo yo cogido una área de investigación, diría, sobre el tema es lo que es de la justicia indígena en el pueblo Shuar y las nacionalidades, en el pueblo Shuar más que todo. Excelente. Entonces, hablaríamos bastante de las nacionalidades, pero cada pueblo nacional tiene sus normativas, tiene sus costumbres, tiene sus normas de un orden regular, diría. Entonces, como pueblo Shuar, como nacionalidad, como pueblo Shuar, de acuerdo a nuestras costumbres, cómo hacían la justicia, cómo hacían a los corruptos, cómo trataban a los niños que robaban, personas que mintían a su gente, a su familia. Todo eso he tratado de recolectar, hacer una pequeña investigación con los mayores, ¿no? Que tienen 80 años, 90 años. Con ellos he estado investigando luego para poder comparar con una ley actualizada que es ley ordinaria. Entonces, eso es lo que yo he cogido y estoy avanzando en el borrador. Y este mes, a mediados de este mes, ya estaría sustentando el trabajo que yo he podido realizar, doctor. Eso es mi trabajo que yo he cogido, doctor. Excelente tema y muy necesario. Yo creo que el ámbito de la justicia es uno donde más podemos aportar desde los pueblos originarios, y tenemos tanto originarios como no originarios de sangre, digamos, ¿no? De nacimiento. Tenemos que abrir espacios para la posibilidad de dar continuidad a las prácticas de justicia indígenas, ¿no? Que son en un gran número de casos muy, muy superiores ética y políticamente a los sistemas de justicia modernos, ¿no? Entonces, maravilloso tema, excelente. Ya lo esperaremos para ver la exposición, y un poquito como en el caso de Marcelo, sería muy bueno que pudiéramos hacer un material corto, muy conciso, que pueda ser objeto de difusión entre la comunidad Shuar, entre la comunidad mestiza ecuatoriana, y bueno, y también otros pueblos originarios de Ecuador, y la comunidad mundial, algo sencillo, accesible, claro, aunque de repente a lo mejor en la investigación hagamos algo más amplio que también pudiera concentrarse en un, no sé, en un folleto, en un elemento pedagógico muy accesible, muy contundente. Fabuloso. Esperamos tu trabajo, Eduardo. Gracias, doctor, gracias, muy amable. Muchas gracias. Entonces estaré avanzando con mi proyecto. Bueno, pues muy entusiasmado, espero que todas y todos estemos muy entusiasmados con este proceso, ¿no? Va a ser una riqueza colectiva. También, pues esperamos crear un sitio del seminario para que en enero podamos subir todos sus trabajos y ser compartidos a la comunidad mexicana, ecuatoriana, chilena y mundial, ¿no? Y ahí estén disponibles los trabajos para su difusión, que la maravilla de hoy en día es que ya no quedamos aislados, sino que podemos compartir nuestro sentir y nuestro pensar. Entonces, pues, fabuloso, y nos vemos el lunes con quienes tienen dudas o quieren ir exponiendo algo, y de manera ya más formal el sábado con el trabajo de Marcelo y también con el trabajo de Luis. Yo creo que la sesión del sábado podíamos distribuirla 1 hora con Marcelo y 1 hora con Luis, ¿no? Que ya también tiene Luis Asiain, que del frente ya tiene también un avance considerable del trabajo, y ya vamos viendo quiénes pueden exponer los siguientes días, pero váyanle pensando.
Y pues felicidades a todas, a todos, ¿no? Por estos avances y seguimos adelante. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Entonces, bienvenidos, José, buenos días, nos algo? vemos para el próximo. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Hace bien, compas. Gracias. Saludos. Para ustedes. Saludos a todas, a todos. Que estén muy bien. Abrazos. Igual usted, doctor. Gracias, Gracias. doctor.